Bienvenidos de nuevo a su canal de Noticias del Corazón, donde la farándula turca es nuestra pasión. Hoy tenemos un tema que prepárense porque viene cargadito de emociones, de miradas robadas y sobre todo, de mucho misterio. ¿De qué hablamos? Pues nada más y nada menos que del rumor que está incendiando las redes, Hande Erçel y Kerem Bürsin de nuevo en un romance secreto. Sí, lo escucharon bien. Después de su química explosiva en Senkalkam, parece que la llama del amor podría haberse reavivado, o quizás, y aquí viene lo interesante, nunca se apagó del todo. Pero antes de que sigamos desmenuzando esta bomba, un pequeño favor: si les gustan nuestros vídeos, si disfrutan del salseo turco tanto como nosotros, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ni un solo detalle de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo otomano. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como todos recordamos, Hande y Kerem nos regalaron momentos inolvidables en Senkalkam. Su interpretación de Eda y Serkan fue simplemente mágica, y la verdad sea dicha, era imposible no sentir esa química palpable que traspasaba la pantalla. Después de un noviazgo que hizo suspirar a millones de fans alrededor del mundo, la pareja anunció su separación, dejando a todos con el corazón roto. Las razones nunca quedaron del todo claras, pero ambos insistieron en que terminaron en buenos términos y que seguirían siendo amigos. Ajá. Amigos, una palabra que en la farándula siempre viene cargada de segundas intenciones, ¿verdad? Y aquí es donde la historia se pone interesante. Durante los últimos meses han surgido una serie de indicios, pistas sutiles, que han alimentado el rumor de que podría haber algo más que amistad entre Hande y Kerem. ¿Qué pistas? Pues agárrense porque aquí vamos. Primero están las coincidencias en sus viajes. Ambos han sido vistos en los mismos destinos turísticos, aunque en teoría por separado. Casualidades de la vida, diría yo. Fotografías borrosas, testimonios de fuentes cercanas, y hasta avistamientos casuales en restaurantes han hecho que la especulación se dispare. ¿Simple coincidencia o algo más planeado? La verdad, es difícil saberlo con certeza. Imaginemos la escena: Hande disfrutando de un tranquilo almuerzo en un restaurante con vistas al Bósforo, y de repente, ¡pum!, Kerem aparece casualmente con una sonrisa de oreja a oreja. Demasiado perfecto para ser verdad, ¿no creen? Luego están las interacciones en redes sociales. Aunque no se comentan directamente las publicaciones, algunos seguidores más observadores han notado me gusta sospechosos en publicaciones de amigos en común, o incluso comentarios con emojis que podrían interpretarse como mensajes en código. Sí, sé que suena un poco paranoico, pero en el mundo de la farándula, hasta el más mínimo detalle cuenta. Un simple emoji de corazón, una carita sonrojada, un like a la foto de la mascota de un amigo en común. Todo se analiza con lupa. Los fans, cual detectives del FBI, están rastreando cada movimiento virtual de Hande y Kerem. Pero lo que realmente ha encendido la mecha de este rumor es la reciente aparición de ambos en un evento benéfico. Aunque no posaron juntos en la alfombra roja y mantuvieron una distancia prudente durante toda la noche, las cámaras lograron captar algunas miradas cómplices y sonrisas que, según los fans más acérrimos, delataban algo más que una simple amistad. ¡Ay, esas miradas! Esos cruces de ojos que dicen más que 1000 palabras. Según nuestros infiltrados en el evento, la tensión era palpable. Se podía cortar el aire con un cuchillo. Hande y Kerem intentaban mantener la compostura, pero sus ojos los delataban. Era como si estuvieran jugando a un juego peligroso, sabiendo que cada gesto era observado y analizado. Y aquí es donde entramos nosotros, los detectives del corazón. Hemos estado investigando a fondo, leyendo todos los foros, analizando cada fotografía y vídeo disponible. Y la verdad, aunque no tenemos pruebas irrefutables, tenemos la sensación de que algo está pasando. Hemos hablado con peluqueros, maquilladores, hasta con el dueño del puesto de kebab favorito de Kerem. Nadie suelta prenda. Pero todos coinciden en algo: Hande y Kerem tienen una conexión especial. Algo que va más allá de la amistad. Podría ser que, después de un tiempo separados, Hande y Kerem hayan redescubierto la chispa que los unió en el pasado. Tal vez se dieron cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro. O quizás simplemente están disfrutando de una amistad cercana y los fans estamos exagerando la situación. Pero vamos. ¿Quién cree en simples amistades cuando hablamos de dos personas tan explosivas como Hande y Kerem? Pero aquí viene la pregunta del millón: ¿por qué mantenerlo en secreto?
Si realmente están juntos, ¿por qué no hacerlo público? Bueno, aquí podemos aventurar algunas hipótesis. En primer lugar, podría ser que quieran proteger su privacidad. Después de la intensa presión mediática que sufrieron durante su anterior relación, es comprensible que quieran llevar las cosas con calma y evitar el escrutinio público. Recordemos que su noviazgo fue un auténtico circo mediático. Los paparazzi los seguían a todas partes, los fans los acosaban en redes sociales, y cada movimiento era analizado al milímetro. Es lógico que quieran evitar revivir esa pesadilla. En segundo lugar, podría ser una estrategia de marketing. No olvidemos que Hande y Kerem son dos de las estrellas más populares de Turquía, y cualquier noticia sobre su vida personal genera una enorme expectación. Mantener el misterio podría ser una forma de mantener a los fans enganchados y generar aún más interés en sus proyectos futuros. Piénsenlo. Una confirmación oficial de su romance sería un bombazo mediático que beneficiaría a sus carreras. Pero, ¿están dispuestos a sacrificar su privacidad por un puñado de dólares? Y en tercer lugar, y esta es la opción menos romántica, podría ser que simplemente no estén listos para comprometerse. Tal vez están explorando sus sentimientos y prefieren mantener las cosas informales hasta que estén seguros de lo que quieren. Quizás ambos tienen miedo de volver a sufrir una decepción amorosa. Quizás necesitan tiempo para sanar viejas heridas y reconstruir su confianza. Sea cual sea la razón, lo cierto es que el rumor del romance secreto entre Hande y Kerem está lejos de disiparse. Y mientras ellos guardan silencio, nosotros, los fans, seguiremos analizando cada pista, cada mirada, cada sonrisa, esperando ansiosamente el día en que confirmen lo que muchos ya sospechamos, que el amor entre Eda y Serkan traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad. La esperanza es lo último que se pierde, mis chismosos. Pero la cosa no termina aquí, porque si de por sí la supuesta relación secreta no fuera poco, también se ha corrido el rumor de que el motivo de su distanciamiento en el pasado habría sido una tercera persona. Sí, así como lo escuchan. Se dice que la apretada agenda de ambos y la atención mediática no habrían sido los únicos culpables de la ruptura, sino que otra figura del medio se habría interpuesto entre ellos. Un triángulo amoroso en toda regla. Si bien esta teoría nunca fue confirmada ni desmentida, muchos creen que pudo haber sido un factor importante en la decisión de separarse. ¿Quién será la o el culpable? ¿Un actor rival? ¿Una modelo envidiosa? Las apuestas están abiertas. Sin embargo, y aquí es donde el culebrón turco se pone aún más interesante, esta tercera persona habría quedado en el pasado, lo que permitiría a Hande y Kerem retomar su historia donde la dejaron. ¿Será verdad? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí es cierto es que esta nueva información ha añadido aún más leña al fuego de las especulaciones. La trama se complica, mis chismosos. Y hablando de especulaciones, no podemos dejar de mencionar la reacción de los fans. Las redes sociales han estallado con comentarios, teorías y, por supuesto, mucho shipeo. El hashtag #Anker se ha convertido en tendencia mundial, y los fans no dejan de expresar su deseo de verlos juntos de nuevo. Los Ankers están más unidos que nunca. Crean memes, editan vídeos, escriben fanfics. Todo para demostrar su apoyo a la pareja. Pero no todos son rosas. También hay quienes se muestran escépticos y creen que todo esto es una simple estrategia publicitaria. Algunos incluso acusan a Hande y Kerem de jugar con los sentimientos de sus fans para generar más atención mediática. Sin embargo, la mayoría de los fans siguen creyendo en el amor y esperan que Hande y Kerem les den una alegría confirmando su relación. Hay de todo en la viña del Señor, mis chismosos. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, investigando, analizando y trayéndoles todas las novedades sobre este culebrón turco que nos tiene a todos en vilo. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿O es todo una ilusión? Déjenos sus comentarios y teorías aquí abajo. Queremos saber qué piensan. Bueno, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo cargado de rumores y especulaciones. Recapitulando, la química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, su separación que nos rompió el corazón, las misteriosas coincidencias y el rumor explosivo de un romance secreto que incendia las redes. Y claro, no podemos olvidar la posible tercera persona involucrada en su distanciamiento. Menudo drama. Esto parece una telenovela de las 9.
Como siempre esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y que se hayan entretenido con todas las noticias del corazón que les hemos traído hoy. Muchísimas gracias por vernos. Son los mejores. Ahora, antes de despedirnos, queremos pedirles que nos dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este asunto? ¿Creen que Hande y Kerem deberían confirmar su relación? ¿O creen que es mejor que mantengan las cosas en privado? Queremos saber sus opiniones. No se corten. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimas más noticias del corazón turco preparadas para ustedes. No se lo pueden perder. Hasta la próxima. Y recuerden, el chisme es nuestro deporte favorito.